Bienvenidos a un ritual radiofónico para sacar lo que duele, lo que arde, lo que estorba. Aquí no venimos a ser recatadas, calladitas, ni puras. Venimos a ser nosotras y nosotres. a sanar juntas desde el caos, la risa, El llanto y la rabia. A ensuciarnos las manos, el alma y el micrófono. Esto no es una limpia común. Es emocional, política y colectiva. Siempre colectiva. porque a veces sanar empieza por rompernos tantito. Esto es La Limpia. Con Aranza García y Paula Maulén. Por Código 21. Lo que tienes que escuchar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta pijamada con Amix, llamada La Limpia, en este set tan lindo que nos armaron. ¿Cómo estás, Pepito? Estoy bien, amiga, estoy muy emocionada de este crossover que por fin lo logramos. Es que estamos acompañadas de Diálogos Placenteros. ¡Hola! Si ustedes no han escuchado Diálogos Placenteros, vayan a Spotify y a YouTube y ahí están, y es un gran podcast. Y estamos con... Hola, yo soy Nat, soy fundadora de Sexo y Aparte. Hola, yo soy Ale y yo de Consentimientos. Y juntas hacemos un podcast que se llama Diálogos Placenteros. Sí. Sí, y hoy están en La Limpia. Bueno, y espera, a ver, Nati ya había venido varias veces, es como de Es de las casa. invitadas de la casa de La Limpia, o sea, ya la conocen Yo aquí también. he hecho mucha cosa. Se ha dicho varias cosas sí. aquí. Y él es la primera vez que viene, pero Sí, siempre puede muy volver. bienvenida, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Y hoy vamos a hablar de la otra. De esta figura que hay, que a ver, nada nuevo, ¿no? O sea, yo pensé que tal vez ya estaríamos un poquito más avanzadas en nuestra Deconstrucción, conversación, dices. en nuestra deconstrucción, y de pronto pasó lo del concierto de Coldplay. Ay, ¿Qué? Justo, Sí, fue muy de esas fuerte, la verdad. figuras. O sea, fue fuerte porque salió y salía en redes y se repetía se y se volvió repetía y súper se viral. repetía. Ajá. No, pero a mí me pareció sumamente ya de verdad, o sea, como con un nivel de investigación de la gente, de que encontraron el Facebook de... Ay, a ver, sí, contexto rápido, no, por si no lo vieron. Si usted vive abajo de una piedra y no tiene redes sociales. no tiene redes No, pero es que yo creo Es que sí explotó, salió en las estuvo en el noticias, periódico, güey, en todos sí, lados. Sí, no. El CEO de una empresa fue a un concierto de Coldplay y salía abrazado así, literal. Como que Y los los- enfocan con en la las- Kiss Cam, ¿no? Para que se den un besito. Y literal los enfocan la cámara y hacen como no, y se esconden y pues la banda cachó que obviamente estaban cometiendo un acto de infidelidad. Y la gente, o sea, el público se volvió loco y empezaron a buscar quién era esta persona, que además me llamó mucho la atención que no era una persona famosa. Y utilizo No. este caso porque siento que podemos sacar mucha carnita de aquí, de todo lo que sucedió. Porque claro, ya habíamos tenido casos como casos como Casu y Ángela Aguilar. Shakira y la Clara, Rosalía y Rauw Alejandro. Exacto, como muy, pero ya son personas famosas que la gente está pues mal acostumbrada a saber de su vida y a indagar. Y me llamó mucho la atención en este caso que no era una persona famosa, era una persona, pues sí, millonaria, lo que sea, pero no No era una figura pública. Exacto. Claro. Igual la gente lo escarbó Sí. hasta encontrar los datos, la dirección de la esposa, mandarle capturas, fotos de quién era ella, o sea. Y entonces yo hago esta pregunta, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda con la otra? ¿Qué? Ujú. ¿Qué onda verdaderamente? Sí, como que es una figura que además ha estado históricamente ahí, ¿no? O sea, como, digamos, en el modelo monógamo, como esta tercera parte siempre ha estado presente y como que no sé si se ha ido transformando con el tiempo, incluso me lo pregunto, ¿no? O sea, quizás es una figura que se ha mantenido como con ciertas características o con ciertas o sea, características no me refiero como a físicas, sino como Sí, a como a atribuciones, cualidades. ajá, Ujú. como a cualidades o a cosas que se le atribuyen, ¿no? Mm. a esa persona. Pues yo creo que tiene todo que ver
con lo que hemos hablado Nati y yo muchas veces del Madonna Whore Complex, que es que con un tipo de mujeres es con quien te casas, con quien quieres una familia y tal, y con otro tipo de mujeres eres de hecho el amante, ¿no? Como de hecho si te enamoras, de hecho si te permite sentir, de hecho si coges o tienes experiencias sexuales, ¿no? Pero no es con ese tipo de mujer, con la mujer con la que quieres de hecho construir una vida, ¿no? Yo no había pensado como esta relación que tenía con el complejo de Madonna, pero sí siento que tiene mucho que ver. O sea, como dentro de esta idea, voy a reiterar un poco lo que dices, pero también como para explicarle a la audiencia si es que hay alguien que no conoce este concepto, que es esto de como, bueno, así lo entiendo yo, me corrigen si no es así, como para los hombres heterosexuales y cisgénero, bajo esta cultura, el relacionarse sexualmente es algo violento o lo hacen solo de manera... Obviamente estoy generalizando mucho, ¿no? Bajo esta mirada y estos patrones. Entonces, no pueden tener esas relaciones sexuales con alguien más, o bueno, con su pareja, y entonces lo hacen con la amante. Sí, y también creo que tiene que ver con que muchas veces se cree que tener sexo es una falta de respeto. Exacto. ¿No? Sí. Y creo que también tiene que ver con, o sea, es que más allá de los hombres y lo que entendamos por hombre, la masculinidad necesita constantemente reafirmarse en un lugar de poder. Y en el momento en el que tú te vulneras, que es un aspecto importantísimo de relacionarte, la masculinidad necesita encontrar una fuga como para seguir ejerciendo ese lugar de poder en el que no lo atraviesan las emociones, en donde no lo atraviesan las necesidades de la otra persona. Entonces, si relacionamos eso con el Madonna Whore Complex, es en la masculinidad como que se acepta que haya una doble elección de deseo. Yo deseo, por una parte, una persona en el modelo heterosexual o una mujer con quien puedo proveer, con quien puedo ser un padre de familia, con quien puedo tener una propiedad como, ¿no? Mis hijos, o sea, suena terrible, pero eso es el patriarcado. Sí. Y por otro lado, tengo este objeto de deseo con lo que dice Ale, ¿no? Con quien sí puedo tener relaciones sexuales, pero no se me pide, que ahí es en donde está todo lo triste de la ecuación, en donde no me tengo que responsabilizar tanto. Entonces no pierdo en ninguno de mis objetos de deseo o como en mis decisiones, en mis vínculos, como ese lugar de poder. No tengo que renunciar, no tengo que hacer ningún sacrificio y creo que no va a dejar de existir la posición de la otra si seguimos relacionándonos de forma monógama o seguimos pensando que la exclusividad es algo que reafirma que tanto dos personas se aman o es un elemento como clave en las relaciones serias, ¿no? Sí, y creo que también a mí me parecería importante poner sobre la mesa lo que esto dice también sobre la feminidad, o sea, como esto que hablamos muchas veces como ¿qué quiere ser, la puta o la santa? Como si fuera esas las únicas dos opciones que existen para una mujer, ¿no? Y creo que también reproduce este discurso que tiene que ver con que todas las mujeres que deciden, no sé, casarse con un güey saben y se atienen a que en algún momento el güey las va a engañar, ¿no? Qué fuerte. Ajá, y que justo reproduce esto de, bueno, todas las mujeres entonces son las víctimas y todos los hombres son unos cabrones, ¿no? Que también es cuestionable. Problemático. Pero ¿ustedes creen que para que deje de existir esta figura debería de dejar de existir la monogamia? O sea, que va de la mano. Yo, la verdad, Qué fuerte. No estoy segura. Porque siento que cuando en mi experiencia personal, cuando más he sentido esa figura de la otra, fue en una relación abierta. Sí. Como que, y siento, o sea, como que para mí era muy duro pensar que eso estaba sucediendo en una relación no monógama, pero siento que va más allá de las relaciones individuales. O sea, como si yo tengo una relación con Nati y nos relacionamos, no sé, desde el poliamor, no basta con que nuestra relación sea así, porque todo el sistema se va a sostener en la monogamia. Entonces lo que tú hagas me va a doler a nivel colectivo, bueno, y sistemático, y se va a reforzar por esa idea de afuera. Entonces siento que no solo basta con decir como, no, pues ahora todos relaciónense no monógamamente, porque que diga, sí, eso, porque el sistema va a sostener esas figuras, que exista la otra, que esos
no sé, ¿sí me estoy dando a entender? Sí. Totalmente. Es que lo que yo pienso, cuando yo pienso en la otra, la cualidad que tiene la otra es que es un secreto, es que no está dicho, es el chivo expiatorio de algo que no se está nombrando. Los vínculos que decides tener en una relación no monógama, y digo, esto es, o sea, completamente como yo lo estoy viendo, no sé, justo está rico el debate, pero yo estando en relaciones abiertas, los otros vínculos me pueden hacer sentir celosa, tengo que obviamente trabajar un montón de cosas como en torno a, tu deseo no es mi propiedad, ¿no? Como todo el ejercicio que hay en torno a entrar a las relaciones no monógamas, pero sí creo que es distinto eso a la idea de la otra en cuanto a amante, en cuanto a secreto, en cuanto a no te digo, en cuanto a traición. Entonces, en ese sentido, sí creo que si lo que ponemos en el centro es tú eliges a una persona y no puedes desear a nadie más, pues es inescapable que haya una otra, porque sabemos que deseamos a varias personas al mismo tiempo. O sea, esa posibilidad existe. Entonces creo que tiene que ver como con el marco relacional en el que tú como que estás analizando la situación en donde una persona tiene distintos vínculos. ¿Está dicho o no está dicho, no? En lo de Coldplay, claramente no está dicho. Que neta los brothers así. O sea, muy mal. Entonces, sí, no sé, como yo por ahí lo estaba pensando. No sé ustedes. Sí, yo creo que yo también estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en las no monogamias también se puede reproducir esta figura de la otra desde un lugar también de cómo se está llevando la no monogamia, porque hay no monogamias en donde se cuelan aún así un montón de cosas monógamas, ¿no? Por las jerarquías también. Justo, la jerarquía exacto. y la competencia, ¿no? La competencia creo que está ahí súper metida y que también depende de, por ejemplo, Nati y yo hablábamos la otra vez de cómo cuando hay un vínculo principal, o sea, que está mucho más arriba en la jerarquía, los cuidados se mantienen en ese vínculo, pero hacia todos los otros vínculos no existen esos cuidados porque, entre comillas, no existe esa responsabilidad, ¿no? Y es ahí donde también entra como este discurso de la otra, en donde a la otra chance, como dices, no se le tiene que cuidar de la misma manera porque no exige lo mismo, ¿no? Como relación. Y también se me hacía interesante algo que hablaba con mi hermano justo, y era como estas dos formas de vivir esta figura de la otra desde la persona que está engañando, como la persona que está, o sea, con quien no tienes atenciones porque no necesita eso, o de hecho la persona de quien sí te enamoras y a quien más cuidas y con quien más te vinculas, ¿me entienden? Sí me di a entender. Sí, creo. Yo no entendí lo último. Entendí tanto. O sea, quiero decir, como hay estas dos formas de vivir a la figura de la otra, o sea, siendo la otra esta persona que es la amante y que no representa esa exigencia de cuidados o esa exigencia de tantas cosas, o al contrario, es una persona a quien más cuidas, a quien más quieres como atender o procurar o tal. Sí. Oigan, y, o sea, ya fuera del análisis como, pues, así macro, visto desde afuera, cuando nos ha atravesado en nuestras experiencias, ¿qué significa ser la otra para ustedes? O sea, no de que cuando tú fuiste la otra, no, o sea, en nuestras vidas, ¿cómo definiríamos esa figura? Ya desde lo personal, sin meterle como... Sí, desde lo personal, como de la monogamia, entonces, como sistema opresor. Y nosotras es chisme. Sí. Siento que es una figura, la verdad, en lo personal, que es muy dolorosa. Por más que exista toda esta parte racional y como de repensar los vínculos, creo que la reacción fisiológica que se tiene cuando te imaginas a la persona a la que te gusta, con quien tienes una relación, compartiendo eso íntimo o eso especial o que tiene como... Sí, como una característica de esto quizás es distinto a la forma en la que yo me vinculo con los demás. Pues duele, ¿no? Es como, yo pensé que esto lo hacíamos solo tú y yo. Que esta era nuestra actividad especial. Y no me refiero únicamente a lo sexual, sino... a mí me pasaba en una relación que mi pareja tenía una actividad que le gustaba muchísimo hacer y yo no hago tanto. Y entonces cuando lo hacía con otras personas que sabía que podían gustarle era como...
Híjole. Ah, pues qué padre. Es como este lugar omnipotente de, es que yo quiero ser la fuente de toda tu satisfacción. Yo quiero ser todo, quiero ser tu mejor amiga, quiero ser tu pareja, pero también quiero ser quien te escucha, pero también quiero ser con quien haces cosas nuevas y con quien vives tus hobbies. Y entonces es como una carga para una misma también de serlo todo, que es inalcanzable, y llega otra persona a satisfacer algo que tú no puedes satisfacer porque pues no te alcanza, porque no quieres, y creo que lo que se activa es una inseguridad de qué tal si te gusta más eso que estás obteniendo en ese vínculo que lo que tienes acá, ¿no? Entonces creo que eso es lo doloroso de la otra. Digo, hay muchas cosas que me parecen como muy dolorosas, pero principalmente creo que tendría que ver con asumir que tú no puedes ser como el motor principal de satisfacción de nadie, ¿no? Absoluto, Absoluto, ¿no? O sea, no se puede, y qué bueno, la verdad, Sí. ¿no? Pero Ustedes- qué fuerte, ¿no? O sea, qué duro Sí, es. a mí me encanta. Ajá, es que te pongan o en sea, un lugar de idealización de total. contigo quiero todo y casi que no me interesa absolutamente nada más. Sí, yo creo que la idea de la otra se mete también con la seguridad emocional que tienes, ¿no? O sea, qué fuerte que la idea de la otra le hace frente a toda la idea del amor romántico, así de, güey, vas a conocer a la persona ideal, a tu media naranja, y luego te das cuenta de, no, pues de hecho la persona que amo también desea a otras personas, ¿no? Y sí sería muy duro ser alguien que cumple absolutamente las expectativas de todos. Pues qué presión, Bueno, ¿no? pues, qué presión. Sí, sí. Y qué huevo flojera, ¿no? También, o sea, como, perdón. O sea, como tener como esta constante, sí, o sea, como quieres hacer esto, va, como que de todas maneras te ponen una cosa como súper complaciente, exacto. como que tú te adaptas todo el tiempo, ¿no? A lo que la otra persona está haciendo. Y además, yo algo que estaba pensando ahorita, es que estamos, a ver, inherentemente esto está ligado con la infidelidad, que cosa que hablamos recientemente Ara y yo, pero estamos hablando de la otra, no de esa tercera parte, ¿no? O sea, no estamos hablando de el otro, de cuando nosotras hemos ejercido eso, ¿no? Cuando una morra pone el cuerno a un vato con otro vato, ¿no? O sea, como que hay De hecho, no hay una figura. No existe el otro, ¿no? No, exacto. Y entonces sí hay una cosa bien fuerte ahí de género insertada, porque claro, convive con todo lo que estaban diciendo al principio, ¿no? O sea, como que en esto de hay morras con las que te casas, hay morras con las que solamente te diviertes, hay morras, o sea, como en ese microcosmos se impactan un montón de violencias y un montón de estereotipos que están muy atravesados por el género, ¿no? Y también diría yo muchas veces por la racialización de las personas. Sí. Pero ahí la dejamos. Vamos a terminar nuestro primer bloque y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Y luego Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Y volvimos, como prometimos, para seguir platicando sobre la otra. Y ya le habíamos empezado. Y yo, Es que es así, es que sí, el tema es así, es como morboso. como escabroso. Ajá. Es mega morboso. Y por eso hubo tanta gente metiéndose a investigar hasta qué tipo de sangre era la otra. Sí. Es muy fuerte. Y también como este deseo de castigar. Exacto. Que siento que la otra implica un castigo social. Sí. Que no hay, ya lo estaba comentando Pepito antes del corte, pero que sí yo me he visto que hay cuando existe un otro. No, porque no se cuestiona, por ejemplo, la moralidad del otro, ¿no? O sea, si un vato es el otro, quizás se cuestionará su hombría, pero no su... No, Pero porque ni se le va la siquiera autoestima de que, a huevo, qué chingón le bajaste la tía. Ah, literal, bueno, eso sí. Sí, eso sí. No sé, creo que quizás no siempre, porque también siento que se les puede ver como una cosa como de, pues tú no puedes como tener a tu propia familia, ¿sabes? O sea, como tú no puedes ser proveedor, no cumples ese papel, solo eres como ahí la capillita.
No lo había pensado. Sí, yo tampoco. Pero ¿sabes en qué pensaba? Como en estos productos culturales que sí existen, la música, las películas, cuando hablan de la otra, como es, o sea, hay ejemplos recientes tenemos, ¿no? Como la canción de Kazu, como la canción de Shakira con Bizarrap. Y pensé, se me vino a la cabeza la de Pásame la botella, que esa sí habla de la mujer que yo quería. ¿Cómo dice? Sí, hola. Y no habla como del otro, se lo implica la mujer, de esta mujer me fue infiel y por su culpa. Y hablé que te O la de sigo amando. Es esa, ¿no? No. Que soy mejor que él. Claro, pero ahí refuerza ese de, mira, yo soy mejor que él, hoy te conocí. Ajá. Sí. O sea, sí, obviamente hay un factor de género muy grande. Pero es que en general creo que lo que se pone en el centro es, o sea, si quitamos como el análisis de género, que obvio es importantísimo, es cómo osa alguien a irrumpir como en la lógica de pareja. Sí, No, o sea, por eso es son como las ¿no? familias. En los valores Claro. de los valores de la familia tradicional, ¿cómo te atreves a romper con esto? Sí, la familia es lo sagrado, ¿no? ¿Quién se atreve? Ujú. Y el amor, ¿no? O sea, como todo el mundo, o sea, digo, en la narrativa, busca como el amor de su vida. ¿Cómo te vas tú a entrometer en el camino del amor de otra persona? Porque además el amor es para siempre. Ajá, Justo. Entonces, y es como es lineal con una persona, se funden dos personas y caminan derechito, ¿no? Sí. O sea, como... A mí sí me llama muchísimo la atención esta persecución social de ver cómo si hay un castigo, esa cosa que a mí me han dicho socialmente que pasa cuando rompes con las normas en la sociedad, y entonces veo cómo están castigando al otro, como cuando la maestra regañaba de hecho al que sí estaba haciendo algo en el salón y dices como, no, pues te cayó la ley, ¿no? Y hay algo ahí, no Sí, sé güey. si en Ese placentero güey de que no sé atrás yo. hace... Ajá, exacto. Ajá. Sí. Y a mí se me hace súper interesante pensar en por qué nos da tanto placer ver cómo linchan a la gente, verdaderamente, cuando el linchamiento se puede poner aparte tan violento, Sí. ¿no? O sea, yo no sé realmente como qué le pasó a esta banda después de que... Pues el de boxeo entrada es lo muy violento, corrieron, ¿no? de su Por ejemplo, trabajo. Lo corrieron por infiel. es que eso está fuerte. Que es, Eso es una razón suficiente para correr a pues alguien. en el comunicado decía algo así como, por no en esta empresa estamos apegados a los valores. De la y- familia, seguro. No decía de la familia, no, pues tampoco son tan tontos, ¿no? Pero como para ponerlo específicamente así, pero ponían como quien no actúe bien o quien no tenga esta... Es que es el nuevo clero. Y es Pero es que exacto, qué y es como este fuerte. reforzamiento constante de si no haces esto, entonces te toca un castigo social gigante. Y aparte se trata como si no el 90% de las personas pusieran el cuerno. O sea, De hecho, ellos. sí, checa las estadísticas. Sí. A ver los datos de cuánta gente sí. Miren, o sea, México está en el tercer lugar de países del mundo. Infieles, más infieles. Sí, con 65%, el 65% de las personas en una relación ha sido infiel. Órale. Brasil ocupa el primer lugar, pues más o menos, o sea, si lo... Sí. No, o sea, me refiero porque tiene mucha población, por eso Sí. quizá el porcentaje sea más alto, ¿no? Pero, y luego Colombia, donde el 68% afirma Ah, o sea, haber sido Latinoamérica Sí, 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 sí. rockeando. Justo en donde se cree más en estos valores familiares y en estos valores de la monogamia y de que la mujer cumple tal rol y el hombre cumple tal otro. O sea, evidentemente. Sí, pero por eso hace sentido. Claro que hace sentido. por Porque eso. es como quizás el escape, ¿no? Como que necesita la psique De esa presión. de ¿no? seguir, sí, y de poder sostener algo que es más bien sistemático, que quizás más bien te recompensa económicamente, que te da estatus social, pero que no responde verdaderamente al deseo, ¿no? Y en todas, o sea, ahorita que estábamos hablando como distintos productos de la cultura pop, canciones, películas, tal, la característica de la otra es como ese lugar en donde el hombre puede ser él mismo. Sí. Me explico, como que Ah, ese sí. cliché es así brutal, como de Sí. contigo me río y contigo puedo hablar de que me va súper mal en el trabajo y de que soy un hombre súper inseguro, y tú te Sí. dejas hacer un montón de cosas que sexualmente las mujeres como que no se dejan hacer. O sea, está todo Sí, eso que con mi de... esposa no podría. Ajá, de aquí podemos hacer cosas Sí. prohibidas, hasta poner, digo, o sea, en la naturaleza de, ¿no? Ujú. Y yo, y nuevamente personalmente, ahora en este bloque como
doloroso, que se supone que estamos dejando en los micrófonos eso que nos duele, me imagino que en sus experiencias personales habrán atravesado, ya sea con ser la otra, con tener la figura de la otra presente. ¿Qué les dolió de cuando eso sucedió? Pues a mí creo que hay una... O sea, porque creo que desde las no monogamias, como decía antes, sí se puede vivir la figura de la otra. Y creo que a mí lo que me dolía era que existiera desde algún punto, incluso como desde el de mi pareja, aunque no fuera tan explícito, esta idea de competencia, como la idea de que estaba buscando en otro lugar eso que yo no le podía dar, ¿no? Y entonces dejaba en mí una sensación pues bastante irracional, pero, o sea, de insuficiencia, ¿no? Como sentirte insuficiente, porque pensar como, bueno, pero es que si yo fuera eso que ella es, entonces él no habría hecho esto, ¿no? Qué fuerte. Ay, qué fuerte. A mí, justo siguiendo como esta idea que tiene Ale, como que además siento que va muy ligada a la... ¿Cómo se llama? Como a la aceptación masculina. O sea, A la como validación. a la validación, ¿no? O sea, como si yo fuera esto, él entonces no necesitaría otra cosa y entonces lo importante es la necesidad de él, ¿no? Y que yo la llene y que, ¿sabes? Como yo soy válida en tanto satisfaga Todos los deseos Exacto. de mi pareja, ¿no? A mí eso me duele mucho. O sea, ligado a la competencia también como el nivel de aceptación masculina que de pronto necesitamos para estar bien, ¿no? O sea, o incluso como esto de... claro, él tiene otra, sí, pero hay gente de hecho interesada en ti y en tener una relación monógama solo contigo porque te ama y no sé qué, y tú lo que quieres es, no, quiero a ese güey y quiero que ese güey la deje y se quede conmigo, ¿sabes? O sea, como también mucho este imaginario como que se repite en las telenovelas y en la literatura, ¿no? Como de, pero es que ella me dijo que la va a dejar porque todo va mal con ella, ¿no? Y de ser la elegida, Sí. ¿no? Ujú, Como que hay opciones sí. y se me eligió. Y a tú mí. eres elegible, Ujú. eres como que tú sola te conviertes como en un producto, como en un estante que te pueden agarrar a ti Ujú. o pueden no agarrarte a ti, ¿no? Mm, O sea, eres parte del stock. Sí, que son narrativas horribles, ¿no? Es horrible. A mí me pega en el... O sea, me estabas haciendo tonta. ¿Sí me explico? Como el... Creíste que no me iba a dar cuenta. O sea, más que no me siento suficiente y tal, porque la primera vez que me pusieron el cuerno, sí fue más una cosa como de... todo el mundo sabía menos yo. O sea, como de sentirme como... Te están engañando varias como personas expuesta. colectivamente expuesta. Como en el... Tú haciendo como si nada y yo de tonta. Sí me explico, me pega en una cosa como de... Como de tu inteligencia. Sí, exacto. No me pega tanto en lo de la suficiencia porque como que siempre he entendido, me acuerdo incluso en esa vez que fue como, pues es que entonces más bien decídete, ¿no? O sea, pero no me tengas a mí aquí como la velita prendida. Y sí, o sea, porque sí creo que, a ver, o sea, si alguien te quiere poner el cuerno, te lo va a poner y no tiene absolutamente nada que ver contigo. No. O sea, no creo que tenga que ver realmente con solo tú no puedes hacer esto y entonces lo busco en otro espacio. Tiene más que ver con la persona que pone el cuerno que a quien le ponen el cuerno, ¿no? Esa dinámica. Entonces eso siempre lo he entendido. Y como por mi historia de vida, pues, o sea, como se me socializó a través de poner el cuerno, no. Pero esta cosa de... Me engañaron, o sea, literal como me mintieron, es como, ajá. no, yo puedo con la verdad, pero sí dímela, ¿no? Ahí me pega a mí. ¿A ti? A mí siento que son dos cosas, o sea, por un lado me duele mucho la confusión, o sea, como que ahorita lo voy a explicar, pero como cuando he estado en ese lugar me siento sumamente confundida y contrariada entre las emociones que estoy experimentando y por otro lado como todas las prácticas que se sostienen culturalmente y cómo se dan permisos para ejercer violencias que a mí me parecen muy fuertes y como eso mismo me genera confusión, o sea, cuando lo he experimentado y estando en ese lugar de como, le quisiera gritar a la otra, no sé, como luego lo que hay después es, bueno, en esta situación específica lo que hubo después creo que ahora sería distinto porque tengo una red diferente, pero
como en ese momento, como, ¿por qué todo el mundo está sosteniendo esta narrativa? O sea, neta no puede existir otra narrativa, como yo me siento súper mal, me siento culpable de sentir esto, y allá afuera todo el mundo lo sostiene. Todo el mundo es como, pero sí está bien que te sientas celosa, pero es que sí, no manches. Como que una parte de mí siempre supo que de hecho, que eso no, o sea, como que no se sentía cómodo, no se sentía como mi lugar ahí, como de, es que ¿por qué estoy sintiendo esto? No quisiera sentirlo, y entonces no hay lugar. Sí, sistemáticamente no hubo lugar en ese momento como que me permitiera explorar otras formas de relacionarme. Ajá. Y entonces ahí se desmantelaría la figura de la otra, pero como no había, y todo lo que había alrededor era como justo señalarla a ella o así. Y como, victimizarte a ti. Exacto, y que eso te deja en un lugar muy incómodo, o sea, pues sí. Como... yo tampoco quería esto, pero también estoy sintiendo celos y también tengo enojo y también muchísima tristeza porque, y que creo que lo que en el fondo, es que no lo había pensado mucho, apenas lo estoy vomitando aquí, pero creo que lo que en el fondo, lo que más me duele es que no hay una reparación, que bajo esta figura de la otra, no hay una reparación justa para tu dolor y que al final... como estas cosas, estas expresiones que de pronto hay como ir y buscar el Facebook del amor, como con lo de Coldplay y tal, como que lo que están buscando en el fondo es una reparación al dolor y pues sí, todos necesitamos que se escuchen nuestros dolores y sí hay algo como en eso, pero no se contiene. No sé si me estoy dando a entender. Como que eso para mí fue muy doloroso, como... Ajá. Y que incluso en un intento de contener eso que tú estabas sintiendo... muchas veces es como, pero tú eres más bonita, güey. Ajá. O sea, no pasa nada, como, porque es tú que eres no me más hace bonita. Y es sentir como, mejor. ¿eso qué? Ajá. ¿No? O sea, sí, como totalmente. Tú eres más objeto de deseo, ¿no? También me hace pensar en todas las mujeres que cuando pasó lo de Shakira, por ejemplo, decían, es que si a Shakira le pasó esto, yo ¿dónde quedo? Sí, como si a esa mujer que es la mujer... Sí. Y entonces, una mortal, ¿qué pasa, no? Sí, como que se refuerza esta narrativa de tú sí puedes hacer cosas para controlar que el otro no te ponga el cuerno. Claro, es como y si por eso se sostienen tantas dinámicas como de control y de no, por eso no te dejo tener amigas. Claro. Porque ya sabemos cómo son. O no, por eso no te dejo ir a fiestas solo. O sí. Porque yo ya asumo que existe la posibilidad de que me pongas el cuerno, ¿no? Sí, es como montarte desde los celos para relacionarte de pareja, ¿no? Pero de los celos de la peor forma llevada, ¿no? Sí. Entendí, o sea, sentí muchísimo esto porque también es... y no se valdría que me pongan el cuerno y perdonar y seguir esta relación. Exacto, por ejemplo. No, o sea, ¿qué tal si quiero volver con él? Y entonces yo ya quedé como... tonta. Exacto, y es esta cosa de, uy, no, pues a ver, entonces, ¿qué más te hacen? O sea, como que pareciera que el perdonar o como empezar a evitar quizás otro tipo de narrativas por seguir sosteniendo este vínculo, aunque hubo un cuerno, aunque hubo un error, aunque hubo tal, ya a ti te pone en un lugar de revictimización absoluta y entonces te vulnera un montón, ¿no? En lugar de decir, es mi relación, yo decido si continúo o no continúo y asumo también con quién estoy construyendo un vínculo, ¿no? Pero sí, o sea, sentí muchísimo esto porque creo que es como montarte únicamente en el lugar quizás de la ardidez o en el lugar de la violencia. ¿Y qué tal si tú no puedes acceder naturalmente como a esas acciones? Porque no te hacen sentido. Y ¿no? que también en esa figura tampoco se cuestiona tanto al güey que está poniendo el cuerno, ¿no? Se le pone toda la atención a la otra morra, justo, en vez de cuestionar las decisiones de la persona que de hecho tiene el mayor compromiso con la relación, ¿no? Y también va como muy ligado a esto de la competencia, nuevamente. Al competir entre mujeres, a nuevamente la aprobación. A compararte. Sí, como quién se ganó al güey. Y que también es, pues, no, jugar amiga, el que se lo queda pierde, ¿no? Es como la papa caliente. Sí. Y es jugar un juego horrible. Pues está súper torcido, sí. ¿no? Yo, por esto, principalmente, es que elijo la no monogamia, de verdad, porque es como... Neta, no quiero entrar en una relación con la condicionante de que chance me puedes poner el cuerno y yo no saber. Prefiero asumir que vamos a hablar de qué queremos hacer con otras personas y cómo podemos gestionarlo. Porque, o sea, y esto creo que es una elección súper personal como todas las relaciones, pero en el momento en el que tú pones la limitante o como una cualidad de la relación, la exclusividad,
ya estás poniendo del otro lado toda esa otra posibilidad en un lugar negativo, ¿no? Como lo malo que le puede pasar a la relación. Y no significa que todos tengamos lo que decíamos, ¿no? Como no estamos aquí, que no somos una... Sí, no estás evangelista. promoviendo la no monogamia, pero sí, yo personalmente dije, a ver, o vivir con la angustia y con el miedo de que a mí se me antoja estar con alguien más y tener que reprimir eso, o apostarle a que construyo vínculos con gente con quien de hecho puedo hablar de que eso pasa y de que eso es una posibilidad, y cómo puede explorarse con cuidado, ¿no? Cómo puede explorarse como en la verdad, ¿no? Sí, creo que a mí también me hacen sentido en ese, o sea, en esto de las no monogamias, porque esas son las otras narrativas. Como eso que decías, como es que no había otras narrativas, desde mi punto de vista esas son las otras que permiten habitar esos lugares desde otra perspectiva. Siento que solito nos estamos encaminando quizá como a la parte más sanadora o a la conclusión o cómo le hemos dado la vuelta a la otra. Así que vamos a una pausa más para pasar al final de la limpia. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Bueno, ya regresamos a nuestro tercer y último bloque, en el que nos vamos a sanar, en teoría, o vamos a compartir un poco, como esta parte o estas estrategias justo que ya venían saliendo un poco antes del corte, que hemos desarrollado o hemos aprendido como para darle la vuelta a esta cuestión de la otra. Y yo, algo que ponía, o sea, no lo hablamos en el bloque anterior, pero la otra siento que no solamente se encuadra en una situación de infidelidad, sino si es tu ex y ahora anda con alguien más, es la otra, ¿sabes? Eso es sí. Y eso a mí se me hace bien fuerte, o sea, como ya lo mío ya es mío para siempre, o sea, ya lo chupé, ya. Sí. Y como eso, ¿no? O sea, como estas narrativas que se construyen alrededor de eso y lo hostiles que podemos ser entre nosotras, ¿no? También, o sea, lo violentas que podemos ser y como esas fibras tan terribles que de pronto se tocan, ¿no? Sí. Y creo que a mí algo que me ha gustado mucho ha sido en las ocasiones en las que no en una situación de infidelidad, pero sí en una situación de tú eres la actual y yo soy la ex y nos caemos bien, ¿sabes? Como romper esas otras como narrativas, ¿sabes? Como de odiar a la ex o a la actual, sino como decir, de hecho entiendo por qué estás con ella, qué chido que estás con una persona Eso es con lo una que persona así. Total. Sí. Yo estaba pensando muchísimo en eso, fue como, la neta, posiblemente tengan cosas en común. Sí, porque obvio, les vieron les gusta, algo parecido exacto. en la misma persona, ¿no? Como cada quien se relaciona desde lugares distintos, pero este antagonismo es súper construido, porque de hecho eligieron en algún momento lo mismo, en el sentido de ambas han estado por ahí, ¿no? Y esta persona eligió ¿no? Como qué tan distinto o qué tan antagónica puede ser la ex de la persona con la que tú te estás relacionando. Creo que a mí una de las cosas que me ha ayudado a sanar un montón esas narrativas, más allá de las no monogamias, que creo que hay un montón de carnita ahí, es las amistades. O sea, también creo que, no sé, si yo me pienso en un nivel de amistad, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas y a esa persona conoce a otra persona con quien se está llevando increíble, con quien neta está aprendiendo un chingo, con quien está viviendo como el enamoramiento de la amistad y tal. Creo que en mi cabeza es más probable que yo piense, güey, seguro esa otra persona es chidísima. Porque si a mi amiga le cae bien, seguro a mí me puede caer súper bien. Que a ver, estoy generalizando, ¿no? Pero este tipo de narrativas creo que a mí me sanan mucho más que entrar en la dinámica de competencia de no, es que me va a quitar a mi amiga. Es que yo soy su mejor amiga. Exacto, como es mi propiedad. Sí, cuando le quitamos la jerarquización a los vínculos dentro de la medida de lo posible, creo que es ahí donde se pueden sanar un montón de cosas, donde la competencia se vuelve más bien compersión, donde sí, como que empezamos a habitar otros discursos en donde
de hecho se acepta más cariñosamente que no eres la única fuente de placer, de emoción, de sentimientos, de deseo, de excitación, todo eso de una persona. Pero ¿no? también es bien difícil y raro. O sea, Claro, obvio. como que no es lo común, pues. No es, No. A mí me parece el camino más lindo y que también me ha sanado. Pero sí es verdad que incluso en las amistades hay esta jerarquización Claro. y celos. Sí, sobre todo Tú creo eres que es mi difícil amiga. porque tienes a todo un sistema detrás que que eso. te dice que que eso no es lo que se debe de hacer, que tú sí de hecho tienes que ser la princesa Disney elegida por el Ajá. príncipe azul, ¿no? O Y sea, tener a su amiga única, especial y ya, y no necesitar a Claro. nadie más. Sí, obvio. Y que además si no es así, no es amor, ¿no? Claro, exacto. A mí algo que me ha sanado, porque sí me ha pasado, es... Yo sí tuve una plática con la persona con la que me pusieron el cuerno en su momento. Y escucharla a ella y que me dijera... No me quiero victimizar y no se trata de hacer como una fiesta de pobre de mí, pero de verdad no sabes lo que lamento haberte hecho esto a ti aunque no te conociera. Como en una cosa de humanizar también a quien está encarnando Esa lo que figura. la cagó, ajá, Ajá. no, ay, perdón. Y tú sabes. No, como tú eres la otra en esta narrativa terrible y cuando vemos la perspectiva de la otra, pues también hay mucho que decir, me explico, como estos nuevos remakes en donde ahora vemos al lado del villano y dices, claro, es que eres un villano porque estás escondiendo Ajá, sí, mucho sí, dolor sí. de una traición, o sea, no tan así, pero el que a mí alguien haya llegado y me dijera como, no fui indiferente a lo que te hice, pero tampoco tuve las herramientas para responsabilizarme de lo que te hice, y de verdad tuve muchísima culpa y reconozco que esto que pasó debió de haber sido súper doloroso para ti, y lo siento, y al mismo tiempo esto es lo que elegí. Es como, ok, güey. No, que también es raro, ¿no? Que eso Sí. se ve, o sea, Sí. está súper Sí. fuera de la norma. Sí, definitivamente. Pero es que creo que algo muy sanador es entender que muchas veces no es personal. O sea, no es hacia ti. Una persona No. se despertó y dijo como, yo quiero quitarle a ella al novio. ¿no? Sí, no. Es como... solamente no pude ser yo como la que cuidó esto que era tan valioso para ti, porque yo estaba desde mi otra perspectiva y desde mi otra narrativa, pues también sintiendo lo mismo buen de hacia cosas, otra persona, seguro. ¿no? Sí, justo yo siento que una cosa muy sanadora es quitarle el valor personal, porque además cuando haces eso y te separas un poco de tu historia, te das cuenta de las cosas que sistemáticamente sí permiten eso, ¿no? Y como ya a mí, como algo que me sanó más personalmente fue justo, o sea, encontrar estos espacios donde estas cosas pudieran suceder y no necesariamente iba a ser algo como tan el fin del mundo, pues. Claro. O sea, como sí, quizá, porque de pronto siento que nos escuchamos muy utópicas y como, ay, ya estamos viviendo Sí, como en otro nivel. en otro nivel, no Sí. sé si, o sea, sí, bueno, sí, como en otro nivel de las no monogamias y ya nada nos da celos y entonces este es el camino y como que siento que más allá del tipo de relación que tengas, mientras, o sea, porque podrías tener una relación monógama, pero mientras existan estos espacios como de contención y diálogo para permitir, no es esto que decías de yo decido relacionarme desde aquí, desde saber, prefiero decir como, ay, esta persona va a desear a alguien. Yo creo que eso también podría existir en la monogamia, ¿no? Como, Claro. como que más allá del tipo de relación, que esto exista, y no hablo de mi pareja, sino hablo literalmente de mi círculo cercano, Sí. que va a ser quien acompañe esas emociones cuando esto regrese, ¿no? O como que me va a ayudar a encontrar esas herramientas. Lo que decías, como en ese momento no tuve las herramientas para cuidar esto. Y yo creo que, o sea, espero tener las herramientas siempre que la situación lo amerite, pero quizá no las tengo. ¿Y qué pasa si no las tengo? Pues voy a tener a mis amics que me van a ayudar a tenerlas. Entonces, en ese sentido, a mí eso me parece lo más sanador. Y eso acompañado justo de despersonalizarlo, para que entonces ahí sí le hagamos como, o sea, yo decía en un primer momento, es que le hacemos la jugada al sistema con todas estas actitudes y acciones, y ahí ya pues lo desmantelas un poco, desde el tú al tú, desde yo no me voy a poner a competir contigo, y si siento esa necesidad de competencia, espero tener las herramientas que me aterricen y me saquen de ese lugar,
Porque también ha sido, ¿no? En el capítulo de la infidelidad lo conté por ahí. Hay una anécdota que lo ilustra, de hecho. Que me volví loca. Loca, es verdad. Y Sí. también creo que hay una parte como de decir, de hecho sí sientes muchas cosas cuando eso pasa, ¿no? O sea, Ajá, como es lo que que yo no estaba sea pensando. como, ok, entonces hay una otra en la relación, la que quieras, monógama, no monógama, porque esa figura puede existir, pero yo sé. Yo No. estoy bien, No, yo tampoco. ya, o sea, no, obviamente no. Y obviamente vas a llorar, y obviamente vas a explotar, y obviamente te van a dar ganas de ir y agarrar las greñas a alguno de los dos seguramente, o a los dos, no sé. Y también decir como esto es parte de esta experiencia, ¿no? Y no está mal, y tampoco voy a decir como abraza los celos, porque es horrible, pero Sí. experimentarlos, pues, pero como decir sí es parte de y no habla de mi... Valor como persona. ¿no? Ajá, sentirme así, sentirme triste y sentirme mal, y también, o sea, como esa parte creo que es como complementaria. Es que siento que se trata de ver en qué lugar del mundo yo sí puedo estar ardida de forma segura y sí puedo Exacto. decir que odio que esto haya pasado y que esperaría de hecho que nunca me hubieran puesto el cuerno y que pienso súper mal de esta persona y que sí le estoy quitando como toda su humanidad y se convirtió solamente en un elemento. ¿Sí me explico? Sí, Como, pues el desahogo yo me es súper acuerdo- importante, ¿no? Sí, me acuerdo una vez que tú y yo estábamos en la playa, que a mí me estaba pasando una situación en donde estaba súper celosa, o sea, pero de verdad yo estaba así. Y neta era y yo así platicando como, y es que ¿sabes qué es lo que más me molesta de ella? Que le gusta el rosa y ahora sí, no, qué horror, el rosa es horrible. Y sabes esas cosas que es como, no está pasando nada porque es en mi lugar seguro en la playa y no estoy invitando a toda una sociedad y a un grupo de gente a que se sumen a mi narrativa y a decirles lo que yo estoy sintiendo es lo verdadero y lo que está bien. Y no estás invitando a linchar a nadie. No, que tu enojo no se no, está esparciendo. Pero ni estoy siendo está- una persona Sí, que se que siente siente. obviamente profundamente dolida porque se siente o traicionada o no elegida o siente celos y como que no pasa nada si eso lo experimentas como en lugares en los que está contenido y es como, bueno, esto no va a tener ninguna repercusión ni consecuencia. Y creo que se nos olvida que tenemos derecho a nuestros pensamientos. O sea, como genuinamente no hay una policía persiguiendo todos nuestros procesos emocionales. Claro. La cosa es cuando esto se pone en el panóptico y entonces tenemos a un montón de jueces que en este caso funciona como la sociedad, Twitter, bueno, X ahora, Instagram, TikTok, hablando de como todos los arquetipos que se presentan, la abuela, la mala, la víctima, tal. Ahí es en donde creo que nos enrollamos un montón y se nos va, perdemos la perspectiva o como que terminamos deshumanizándonos en el sentido más literal de no vas a llevar los procesos dolorosos de forma perfecta. Nadie está esperando que no te duele el cuerno, ¿no? La cosa es qué haces con ese dolor, ¿no? Sí, total. Yo creo que ahí lo peligroso también es eso, cuando las personas se sienten en el derecho de propiciar actos violentos por eso, ¿no? Que es la gran mayoría. Sí, O que eso sea, es lo que se está cuestionando aquí, ¿no? O sea, justo creo que todas tenemos derecho de sentir lo que sentimos o de rantear lo que queramos, pero si de ahí eso se pasa a violentar a otras personas por lo que tú sientes, pues ya está más duro, ¿no? A mí otra cosa que siento que me sana es entender que hay vida después de la traición. Como que de pronto pareciera que ya te jodiste la vida porque ya te traicionaron y vas a vivir en ese dolor profundo siempre y que pues justo son las narrativas que acompañan estas historias. Sí. Yo en la universidad, de verdad sí. Justo. ¿Sabes? Como así, este güey no me eligió. Y también es una cosa como de, si no me eligió él, nadie más nunca, ¿sabes? Como si te convirtieras en un producto dañado, además de todo, ¿no? Y no es verdad, o sea, por supuesto, eso, hay vida después de la traición y esa vida después no tiene que ser un espectáculo, ni tiene que ser una venganza. Puede ser libertad, puede ser encontrar una red segura, puede ser cambiar tu tipo de relación, puede ser, no Sí, sé, o sea, total. puede ser muchas cosas y sí, siento que eso para mí fue muy sanador. Sí, yo lo comparto mucho eso contigo porque justo creo que hay un montón, o sea, lo que hablábamos hace rato de que el engañar
en una pareja es la peor traición, pero hay parejas que se sostienen en dinámicas horribles, súper violentas, pero que como no se han engañado, entonces se siguen sosteniendo, pero llega el engaño y es como, ya, todo mal. Creo que eso también está súper importante de cuestionar y que pues al final muchas veces, o sea, creo que hay infinitas razones por las cuales las personas deciden poner el cuerno o romper un acuerdo, pero que sí, más que otra cosa yo veo como una necesidad de cambiar o la relación, o más bien eso, como de cambiar la relación, ya sea terminarla o reconfigurarla, pero sí, necesidad hay de cambio necesidad. hay, exacto. Sí, definitivamente. Y que la otra pues solo es una mujer como yo también. Ajá. Total. Sí, justo yo estaba pensando en eso, como es que todas podemos ser la otra, todas podemos ser... O sea, como no perder la capacidad de entender que estos lugares todos podemos habitarlos, ¿no? Claro. Como... Cualquiera de las tres posiciones, ¿no? Sí. Y que es muy fuerte cómo se intersecta como salud mental, modelos relacionales, amor romántico, porque por ejemplo una dice también como con todo lo que yo sé, por ejemplo a mí me pasa como terapeuta, he escuchado muchísimas veces como es que con todo lo que sabemos como terapeutas, ¿cómo terminamos en relaciones violentas? Claro. Bueno, pues porque no es cuestión de saber, es porque hay algo en la dinámica que sucede, porque así son las relaciones, o sea, hay dolor, hay conflicto. Entonces, el asumirte siempre en el lugar de la buena, No, pues no. qué difícil, porque entonces, ¿qué permiso le das a narrativas como más compasivas también con la forma en la que tú puedes lastimar al otro y como qué lugar hay para entonces tú entenderte como una persona que también puede reparar, que también puede pedir perdón, que, ¿sí me explico? Como me parece muy fuerte creer que el camino está en posicionarnos como, no, yo soy buena, yo soy ética, yo soy justa, porque realmente no puedes asegurar que nunca le vas a hacer daño a otra persona. Y yo desconfío más de la gente que es como de, ¿yo? Jamás haría eso. Como no. De hecho, sí, cuando menos te des cuenta, chance estás en ese lugar. Y seguramente creo que ya lo has hecho, además, ¿no? O sea, ya tenemos una buena edad como para haber lastimado varias veces a la gente, ¿no? O sea, como alguien que a nuestra edad se pare y diga como yo jamás, ¿sabes? Es como, obviamente no, ya pasaste por la secundaria, ya le rompiste el corazón a alguien, ¿sabes? Ya. Y es que aparte si te pones siempre en el lugar de víctima, pues nunca vas a reparar, porque estás necesitando que te reparen a y ti nunca siempre. te vas a mover. Exacto. O sea, si a ti te si a ti te pusieron el cuerno y entonces tú eres una víctima, te vas a sentar a tejer todas las noches mientras ya te dejaron o lo que sea, ¿no? O sea, no hay como un ímpetu de moverte tú hacia algún lugar, hacia esa vida que hay después de la traición, ¿no? Porque para esa vida después de la traición, pues hay que ponerse mover, las pilas. hay que mover. Totalmente, hay una ganancia secundaria, que las ganancias secundarias son todo lo que obtenemos de situaciones que son dolorosas, ¿no? Por ejemplo, la ganancia secundaria de estar enfermo es que idealmente te apapachan, ¿no? Entonces hay una ganancia secundaria muy fuerte de posicionarte en ese lugar de a mí me hicieron, que es, y por lo tanto no soy yo quien se tiene que responsabilizar. Todo el mundo tiene que moverse alrededor de mi dolor para yo estar cómoda evitándolo, ¿no? Y que la neta es una posición bastante cómoda, o sea, a mí una de las cosas que más coraje me daba cuando a mí me han lastimado es como, chale, y ahora soy yo quien tiene que de hecho hacer la chamba emocional para sanar. O sea, yo no decidí estar en este lugar y aún así soy yo quien se tiene que poner las pilas, colocar mi energía y hacer el trabajo y el esfuerzo para estar bien, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Pero creo que hacia allá es el camino, la neta. Es difícil, pero bueno, en mi caso, o sea, es más doloroso quedarme, de hecho, en el otro trabajo, que todo el tiempo refuerza el dolor. Claro. Y siento que quizá con eso podremos cerrar. O bueno, ¿tienen alguna otra conclusión sanadora? No, algo que quieran dejar ir en esta limpia. Creo que en general como entender que las narrativas son dolorosas no en sí mismas, sino porque nos hacen sentido. Hay algo de ese dolor y hay algo de esa historia que te hace sentido, entonces revisarlo, ¿no? Solo como, a ver, a mí esta figura me mueve, la figura del amante me mueve, o sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿No? Como en todas estas posiciones en las que colocamos a la gente como buenas, malas, tal, y
que tan cómodamente nos posicionamos como no, yo jamás, o a mí me han hecho. Sí. Es un muy buen momento como para empezar a indagar desde dónde te relacionas, ¿no? Y como lo que le exiges a tus vínculos. Sí, creo que para mí también es eso, el cuestionarse cotidianamente cuáles son las narrativas que estamos habitando y desde dónde nos estamos relacionando, ¿no? Creo que eso es lo que me queda también. Yo te doy una... ya iba a cerrar. Yo siempre aprendo mucho y de estas pláticas y como de las reflexiones en la limpia. Y además como que siento que a lo mejor agarramos algunos temas que pueden ser como ya muy trabajados, pero que siento que eso, como que hay grietas. Y el chiste es como ver esas grietas en esas narrativas súper dolorosas. Y que a mí me funciona mucho pensar cómo ahí entra tantita luz en esa narrativa horrible, ¿no? Me gusta. Pues eso, de que todas podemos ser la otra y que sí hay una vida después de la traición. Amigas, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por invitarnos. De aquí Estuvo increíble. y yo de este episodio se van a diálogos placenteros para seguir reflexionando y empapándose de temas. Sí, muchas gracias. Las queremos, amigas. Las amamos. Gracias. Bye. Bye.